Inspección ante mortem. Entonces, esto es el siguiente punto a considerar dentro del reglamento de faenado de animales de abasto. La definición que tenemos respecto a la inspección de ante mortem es el examen que se hace justamente previo al sacrificio y constituye la primera línea de defensa para el consumidor y es donde se ve la primera participación dentro de todas las funciones que tiene el médico veterinario inspector. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que no solamente se trata de ver a los animales en sus corrales, sino constituye otras etapas. Entonces, la inspección ante mortem es el único control que se va a realizar sobre los animales estando vivos. Eh, ¿Qué es lo que se va a permitir evaluar en estos animales en esta etapa? Si es que algunos presentan cojeras, si es que algunos presentan incoordinación en sus movimientos, si se comportan de manera rara, ¿no? O si no tienen respuesta alguna a los estímulos a los cuales sean sometidos, ¿no? Ahora, también resulta en la inspección ante mortem un control fundamental para el diagnóstico de patologías nerviosas. Eso es parte del comportamiento que tenga, ¿no? Entonces, y aparte de eso, de lograr que nosotros podamos ver algún trastorno nervioso que tenga los animales, es importante evaluar esto, pues. En qué estado en el camal se encuentran, si están cumpliendo con las normas correspondientes o los puntos correspondientes al bienestar animal. Miren estas condiciones en las cuales un corral, esto correspondía a un camal clandestino, y pues eso es totalmente diferente a este tipo de corral, ¿no? Donde de por medio hay sombra, donde de por medio ahí atrás se ven los bebederos, el espacio suficiente para el animal, también la protección, no solamente para ellos, sino también para el médico veterinario inspector. Esto corresponde a un camal clandestino. Miren las condiciones, todo es de madera. Este animal, si quiere, tranquilamente puede salir de este lugar. Entonces, hay grandes diferencias en las cuales uno tiene que evaluar que el lugar donde se encuentran los animales trate de estar lo más cercano o dentro de los parámetros considerados en el bienestar animal. Ahora, eh, en esta fase inicial de la inspección ante mortem, pues, se puede incluso establecer ya unos dictámenes finales. O sea, la idea es que sea un filtro. La inspección ante mortem prácticamente va a ser un filtro. Ese filtro lo que busca es que animales que en este estado prácticamente que por sus propios medios no puedan entrar hacia el, hacia la, hacia el cajón de aturdimiento, animales que prácticamente se encuentran caquécticos, que están agonizando. Estos animales definitivamente no logran entrar a la playa de Matanza porque posiblemente estén padeciendo de alguna enfermedad que conllevaría a que el resto de las carcasas se contaminen. Entonces, eso es lo que en realidad se debería evitar. El fin de estos animales a la hora es solamente pasar a eh, sacrificar al animal en una playa especial para eso, no en la playa donde el resto de los animales normalmente son beneficiados y terminan siendo incinerados o siendo llevados a los digestores. Entonces, la obligatoriedad de la inspección ante mortem debe ser realizada por un médico veterinario o el médico veterinario el cual tiene que estar colegiado, ¿no? Para el cual el establecimiento debe brindarles las facilidades correspondientes para que pueda desarrollar su función. Pues y esto no es darle las facilidades al médico veterinario, este es otro corral de un camal clandestino. Miren en qué condiciones se encuentran los animales, este, donde tranquilamente, bueno, estas son razas Taurus, pero si hubiese por ahí alguna raza cebollina, tranquilamente pudieran ponerse en riesgo la integridad del médico, ¿no? Cosa distinta a esto. Eso es lo ideal. Esto es lo que se busca dentro de la inspección ante mortem, que el médico veterinario esté en un lugar por encima de los animales donde él se pueda desplazar entre los corrales y no necesariamente pasar entre los corrales, sino sobre los corrales. Él desde arriba está observando al animal tanto en dos momentos, ¿no? Cuando se encuentra echado y cuando se encuentra parado, para evaluar las dos cosas que mencionamos antes, que es la parte nerviosa y si se está completando o cumpliendo con el bienestar animal. Obviamente también se logra ver su locomoción, se logra ver el comportamiento que tiene el animal.
La inspección se divide en tres partes, por ahora hemos visto una de ellas, pero este es importante dentro de la inspección ante-mortem y ustedes tienen que tener en cuenta. En sí, cuando uno ejerce la función de inspección veterinaria, lo ideal sería tener acceso al ingreso del animal al camal. Entonces, pero la idea es que uno tenga que tener acceso al camión donde está llegando el animal para poderlo revisar si es que por ahí hubo algún problema dentro de ese camión respecto a los animales. Por ahí de repente uno se ha logrado, lamentablemente, de su punto de fijación con una soga, pues se le hace a través de la cabeza, a través de sus cuernos, si es que tiene. Si por ahí se desprendió y se golpeó o de repente ha sido lastimado por el resto de animales o ha sufrido algún acceso, alguna luxación, alguna fractura o en el peor de los casos que llegue muerto, es necesario hacer la inspección a nivel del camión. Esto está llegando al camal. Aquí los chicos están conociendo cómo se realiza la inspección. Hay que subirse al camión para poder chequear lo que les digo, ¿no? Y automáticamente desde ahí empieza la parte correspondiente a la inspección ante mortem. Si por ahí llegó un muerto, uno tiene que anotarlo para poder ver adentro, ver si es que entra como un sacrificio de emergencia o si ya tienen tal vez ya más de 10 o media hora de muerto y eso se ve dentro de su rigor mortis, ¿no? Entonces, esto que ven ustedes aquí, este es el acta de verificación de condiciones previas al faenado. Es una documentación que debe de presentar el transportista al llegar a un frigorífico de bovinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver los exteriores de los corrales, la playa de faena. Esto es lo que se busca prácticamente evaluar si es que está cumpliendo o no el frigorífico, ¿no? Entonces, esto es lo que prácticamente también un médico veterinario busca evaluar si es que previo al faenado el camal está en las condiciones adecuadas como para poder brindar el servicio, ¿no? El servicio a los carniceros, a los ganaderos. Entonces, por eso hay puntos como cómo se encuentra la playa de faena, ¿no? Entonces hay puntos correspondientes a los túneles, a las mangas, al desposte del área de deshuesado, cómo se encuentran los baños, donde la gente se higieniza, la zona de despacho, el control de comisos y condenas. Entonces esta ficha es la que ayuda, yo les había comentado que hay dos médicos veterinarios, el inspector del SENASA y el contratado por la parte administrativa del CAMAL. El inspector del SENASA, justamente aquí es la doctora que está firmando, es la que llega y levanta esta acta para ver si es que mal cumple o no cumple, y no, y le deja ahí unas indicaciones, que no hay protectores, que están fallando en esto, entonces eso tiene que levantarlo, les dan un plazo de 15 días o a veces un mes para que puedan levantar esas observaciones. Eh, bueno, volviendo a lo que debe traer los animales a la hora de entrar al camal es el certificado sanitario de tránsito interno, el CESTI. CSTI, ¿no? Le llaman CESTI. Ese es el certificado sanitario de tránsito interno. Este es el que permite que nosotros podamos saber cuál es la procedencia del animal, el nombre del conductor, de dónde viene, el número de animales. Esto nos permite también saber, esto es muy importante, la descripción del animal o la identificación del animal. Y mencioné la palabra descripción porque lo que hacen eh, hay un problema respecto al manejo porque estos animales prácticamente no llegan arietados, no hay no hay una identificación como tal a través de aretes o a través de botones que también van en las orejas, que son más pequeños que los aretes, pero van los animales, aquí se les clasifica si son hembras o si son machos, y aparte al costado se coloca como no hay el número, y como debido a que no hay arete, pues esto es una descripción del color de su manto, o el color del animal, ¿no? Entonces ahí ven un barroso, hay una negra, mulatas, en fin, ese es cómo logran identificar. La, a ver, la provincia, el origen, de dónde procede, esto es lo que logran, a qué camal terminan llegando, el camal de Corrales,
Es un camal clandestino prácticamente, ¿no? Pero esto sí tienen que tenerlo ustedes en cuenta. El animal, para que logre entrar al camal, debe llegar con este certificado sanitario de tránsito interno. ¿Dónde le dieron este certificado sanitario de tránsito interno? En oficinas del SENASA. Tuvo que haberse tramitado. Esto es lo que piden los puestos de control interno que tiene el SENASA, van pidiendo esto, se suben, así como vieron acá que los chicos se subían, los inspectores veterinarios en los puestos de control que tiene SENASA a nivel nacional, se suben y verifican que la descripción de los animales esto coincida con lo que dice en el papel, pero se presta para mucha maña, pues porque una vaca mulata, una vaca mora, un toro moro, un color blanco, ¿no? O una vaca gateada, o sea, hay varias con esa descripción. Y pues pueden cambiarte el animal, negra con negro, mulata con mulata, moro con moro, barrosa con barrosa, y eso pues prácticamente pueden sacarte la vuelta a la hora de ver si realmente ese es el animal que en su origen, en su sitio de origen, Chota, miren, Moyobamba, si en su sitio de origen fue el animal que finalmente está llegando a corrales y no un animal que durante el camino fue bajado, no sé, por ejemplo, en el centro de acopio de Lambayeque y en su reemplazo fue subido al corral, al camión, otro animal con el mismo color del manto. Entonces aquí ven otro, donde ven la descripción también de los animales, de dónde proceden, de chota, la coloración, la identificación, pero igual sigue siendo un certificado sanitario de tránsito interno. Este es en el Camal de Piura, hay una resección de animales donde necesitan estos datos para acompañar a ese ceste. Pero también es importante para tener una guía de resección de animales. Se marca cuál es el animal que está llegando y se completan estos datos, inclusive la placa del camión. El segundo punto a considerar es, dentro de la inspección ante la permanencia del animal en el corral. Entonces aquí es donde lo que hemos estado viendo. La idea que la mayoría de ustedes seguro tenía es tratar de ver en qué estado se encuentran los animales. Hay que ver los animales, cómo se comportan, cómo se desplazan, y el bienestar animal, si es que el camal cumple en sus instalaciones con ello, ¿no? Entonces esto es importante que el médico veterinario aquí cumpla con un examen semiológico exhaustivo, ¿no? Con la finalidad de que aquí si se logra determinar un animal que prácticamente tiene anomalías en su comportamiento, en su desplazamiento, esto debe ser definitivamente separado para una evaluación más certera. Inclusive pueden llegarse a tomar muestras para que SENASA pueda hacer el descarte. Al miedo más que se tiene dentro de la inspección ante muerte es que se tope con alguna enfermedad infecciosa y más aún si es zoonótica. Ya les digo, pues el tuberculosis, cisticercosis en el caso del cerdo, está la aftosa, está el carbunco, por ejemplo. Ahora, pues lo que hacen es separarlo en estas condiciones y aquí un corral, este es un corral en catacaos y el animal se le separa en ese corral de aislamiento del resto de animales para que pueda ser explorado, ¿no? Para semiológicamente sea explorado. Ya veremos más adelante que esto no es lo que realmente se espera para aislar a un animal. Debería llevarse sí aislado, pero debería él entrar a una manga, una especie de brete, para que pueda ser inspeccionado mejor aún por el médico veterinario, ¿no? Entonces el envío a faena, si el animal logró pasar esta fase de inspección veterinaria, ya se le manda a faena. Hay que tener en cuenta esto del periodo de descanso. Por ejemplo, lo mínimo que se considera para el descanso del animal son cumplido el periodo de descanso, que actualmente como mínimo son 6 horas y máximo 72 horas, se le envía a faena. Ya queda a criterio de nosotros, a ustedes, los médicos veterinarios, de que ese tiempo se disminuya a 4 o hasta 5 horas. Entonces, ya se están mandando aquí, están saliendo de los sus corrales, siendo llevados arreados a la zona, a la manga, para que puedan entrar al cajón de aturdimiento. Entonces, esto siempre es bueno mantenerlo, ¿ya? No lo dice el reglamento de faenado, pero es importante conocer que el descanso mínimo 6 horas entra
hasta 72 horas es lo necesario. Y si se hizo la inspección ante-mortem, luego nos vamos a dar cuenta pues que cada 24 horas o tal vez cada 48 horas, si es que el animal no ha sido beneficiado, debe de ser nuevamente inspeccionado este, al ante-mortem, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades que tiene la evaluación del ante-mortem? Bueno, son las siguientes. Identificar a los animales que están descansados para que después del faenado puedan proporcionar una carne apta para el consumo humano. Esto tiene que ver con el bienestar justamente. El animal está completamente así como lo ven, miren, esto es en Piura, el camal, completamente echado, descansado, los pobres no saben lo que se les viene luego, pues ellos están completamente relajados, eso ayuda mucho a esa etapa que ustedes conocieron de la maduración de la carne, no están estresados. Otro punto es identificar al animal a los animales y aislar, perdón, a los animales sospechosos. Por ejemplo, esos animales que tienen posiblemente algunas aftas consideradas para el virus de la fiebre aftosa, para que se les haga un examen detallado, pues y eso implica justamente revisar boca, esto para ver si se logran encontrar estas aftas y pues el tener, como vieron en la imagen, un animal encerrado, solo, que hay que tirarle soga, amarrarlo, cuando hay otra serie de actividades que tienen que hacerse justamente ese día o funciones, cuando la cantidad de animales que se matan en ese día son mayores, entonces esto resulta siendo engorroso, es mejor que alguien tenga que llevar, exista primeramente un brete donde ahí se pueda hacer esta inspección. Eh, no quiere decir, esto tampoco no es un trabajo propio de hombres, ¿no? Las mujeres van a ver que hay en una doctora más adelante que trabaja en esto. Esto, eso, prácticamente chequear las lesiones. Miren, este tipo de aftas son las que se presentan también en lactosa. ¿Ya? Las aftas no solamente se presentan en la boca, se presentan en los pezones, en la glándula mamaria. Ahora, la idea de que se logren identificar a los animales en el antemortem es justamente evitar que lleguen a estar colgados, que lleguen a la fase de postmortem, porque si ellos logran entrar aquí, esto, aún así siendo considerados como sospecha, ponen en riesgo de que toda la playa se contamine. Y un plan B que tiene el médico veterinario o el CAMAL en sí, el médico veterinario y el reglamento en sí, es ese animal que sea sospechoso en el antemortem, siempre tiene que ser beneficiado al final de todos los animales, ¿ya? Porque tienen que pasar todos los sanos para después los que se tenga sospecha de alguna enfermedad sean beneficiados al final. Salvo esto, pues, ¿no? Obviamente un animal con aftas como las que vienen aquí a nivel de boca, definitivamente esa isla se notifica al SENASA, se les avisa un telefonazo al SENASA para que vengan, chequeen, tomen las muestras, envíen y ese animal sea prácticamente decomisado, condenado, incinerado. Así, pero hay otras enfermedades donde uno sospecha, de repente por ahí hay una claudicación, de repente por ahí el animal está, en el caso de los cerdos tuvo un shock térmico. He visto animales que han logrado pues ser transportados en la parte de atrás de una mototaxi durante una hora, hora y media y prácticamente llegan al camal, les dan agua y entra el shock térmico, el calor que tienen, una intoxicación por agua también sufren y el animal está ahí agonizando, pues y eso, pues si hay alguna sospecha ahí, todo se ve adentro, ¿no? Pero lo importante aquí es las infecciosas no deberían entrar, ¿no? Lo principal de una enfermedad infecciosa es que nosotros en el antemortem debemos de tomarle temperatura en el animal, ¿ya? De esos que se sospechan. Y entra aquí a tallar mucho esto de la etología del animal. Los animales, los vacunos siempre están en un grupo moviéndose, siempre son gregarios, ¿no? Siempre están como un grupo. O sea, y por ahí todos se mueven y hay uno que se queda quieto, que no se mueve, que está deprimido. Entonces ese hay que revisarlo, hay que llevarlo, explorarlo para saber cuáles, con las medidas del caso, ¿no? Teniendo tapabocas, teniendo guantes, un impermeable. Entonces hay que corroborar bien esto. ¿Qué más? Impedir la contaminación de los equipos y del personal, eso es lo que les decía, por causa de animales que pueden transmitir enfermedades, sobre todo las zoonóticas. Ahora, otro propósito es obtener información que pueda ser útil en el post-mortem, definitivamente, ¿no? O sea, hay animales que sufrieron problemas de locomoción, animales que de repente están padeciendo alguna citis, fueron golpeados durante el camión,
Bueno, eso siempre me decía mi profe, a excepción de esos animales que tienen fiebre, que están seriamente deprimidos, que no se mueven, el resto que se tenga duda, adentro se ve, que se beneficia al final y al que vaya al final, que vaya en la cola de todos los animales que sean beneficiados y que al final a uno nos va, la inspección post-mortem, ahí se va a ver prácticamente si este producto o los subproductos se les son entregados al carnicero, ¿no? Entonces, prácticamente les doy a entender que todo se ve adentro, salvo esa excepción que hago, ¿no? Pero si por ahí sospechosos, que entre, adentro vamos a ver cómo están esos órganos internos. Vísceras rojas, vísceras blancas. Pero los febriles no entran. Los animales agonizando puede ser un sacrificio de emergencia, salvo sea postración o algún shock por estrés, eso sí. Pero enfermedades infecciosas no. Enfermedades febriles tampoco. Esto y demás enfermedades que notoriamente hacen corresponder a que son enfermedades zoonóticas. Carbunco, que está bastante en el Perú. Bueno, lactosa, Dios gracias, fue erradicada. Tuberculosis, en el caso del porcino, la cisticercosis, en la inspección antemortem. En el porcino no logré poner aquí una imagen, se me ha pasado, pero es importante chequear esa lengua. Una lengua se logran depositar los cisticercos, entonces los cisticercos celulosae, entonces eso es parte de la inspección antemortem, ¿no? Ese animal definitivamente es sacrificado, pero para ser condenado. Para primero lo decomisas y luego se condena. Ese es el orden. Decomiso, condena, decomiso, condena. Para finalmente, si es condenado, es incinerado o entra al digestor, según lo que tenga el camarón. Aspectos a considerar en la evaluación ante mortem, pues está identificar posibles anormalidades, eso ya lo hemos visto, miren este animal agitado, no, animal que abre la boca, definitivamente algún problema tal vez respiratorio o algún estrés, debe tener esta neoformación en la mandíbula. Habrá que ver si es que esto no se ha generalizado o solamente es un problema a nivel del cráneo, a nivel de la mandíbula. Entonces este tipo de cosas nosotros debemos aislar a los animales para hacer algún diagnóstico presuntivo y finalmente confirmar, tomar las muestras necesarias para confirmar nuestro posible diagnóstico presuntivo. Entonces, en la actinomicosis, miren lo que se ve, miren este caso. Prácticamente en esta situación el animal, pues uno automáticamente sospecha de la actinomicosis y el animal debe ser aislado, se debe tomar una muestra, se debe mandar esa muestra, eso lo debe hacer el SENASA y confirmar el diagnóstico, mientras tanto el animal se encuentra en cuarentena. Es evaluado cada 24 horas, inclusive hasta las 48, y según los resultados se decide el fin del animal. Si finalmente se sacrifica para ser incinerado o tal vez sea algunos accesos, producto, pero es en ambos lados, o sea, más tiende a ser un problema infeccioso. Entonces, de repente puede ser también un acceso, el producto de un golpe y ocasionó pues que se forme unos accesos de este tamaño, ¿no? Pero este es el diagnóstico presentivo de una actinomicosis. Ahora, este doctor lo he visto hace tiempo y les va a indicar aquí cómo se realiza la inspección en el animal, estando echado o estando en movimiento, ¿no? Hola, muy buen día. La actividad que vamos a realizar hoy es analizar la locomoción del bovino y al mismo tiempo hacer el examen en estática y en dinámica de este. Lo primero que vamos a hacer es analizar el bovino en lo que es en estática. En estática se puede revisar de dos formas, ya sea echado o ya sea parado del animal. Cuando el animal está echado, lo primero que nosotros vamos a ver es, mediante un plano anatómico, vamos a ver primero que ve la posición del cuello, la posición de los miembros y posteriormente vamos a hacer que se paren. La posición del cuello consiste en que si el animal tiene extendido el cuello, entonces nos está diciendo que tiene anormalidades en lo que es el aparato respiratorio. Normalmente el bovino tiene el cuello pues un poco retraído y en su defecto siempre va a mover la cabeza como un efecto como si dudara al hacer la actividad. Luego vamos con los miembros.
La posición de los miembros de los bovinos al estar echados siempre va a ser hacia adelante y flexionados hacia un lado. Aquí en este caso, igual, algunos bovinos lo que tienen estos miembros, lo que son en la parte de las falanges, lo tienen flexionadas. Sin embargo, hay unos bovinos como este. Ahorita vamos a ver, aquí se nos adelantó este bovino. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo? Si nosotros observamos, el bovino de forma natural se tiene que parar. Primero tiene que parar el miembro posterior y después ya se impulsa con este miembro. Ahí vemos perfectamente. Primero para el miembro posterior y después se incorpora con lo que son los miembros anteriores. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar ya este último. ¿Qué es lo que nos dice? En lo que son los miembros anteriores, no dice que está normal. La posición de este miembro nos está diciendo que hay, bueno, presumiendo que hay dolor. Entonces lo que vamos a ver es si es que, bueno, si es que lo hay. Ahora, tenemos que poner atención en algo. Este bovino está teniendo lo que es una respiración abdominal, que aquí nosotros la vemos. Eso en ocasiones nos está diciendo que sí hay dolor. No sabemos en qué parte, pero hay dolor. Vamos a tratar de pararlo, el bovino. Y aquí hicimos el examen en dinámica, pero en estática. Entonces vamos a hacerlo en dinámica. Y ahí vemos perfectamente. Vemos como el miembro que estaba separado, es el miembro que sí tiene alguna normalidad. Cuando está el animal ya en estática, lo que nosotros tenemos que hacer, obvio, vamos a tratar de que camine lo menos posible, ya que estamos viendo que hay una normalidad, de que hay un problema en la locomoción. Lo que nosotros tenemos que ver es la posición de los miembros. Cuando el animal, siempre los miembros los debe de tener en una posición recta, y cuando hay una anormalidad en lo que es, o mejor dicho, hay dolor en los miembros, siempre, a ver si la cámara se puede enfocar de este lado, a ver si puedes enfocarte de este lado para que lo agarre de forma lateral. Siempre el miembro que esté adelante es el miembro que va a indicar dolor. Luego se va a ver el bajo apoyo del cuerpo hacia ese miembro. ¿Por qué? Porque el momento que apoya hacia el suelo es donde va a ocurrir el dolor. Aquí lo vemos perfectamente. Entonces, si nosotros ya estamos viendo esto, de cualquier forma, con un solo miembro afectado, vamos a decir que el animal tiene problemas en la locomoción. Si pueden enfocar la cámara en ese bovino, ahí vamos a ver la característica de que el bovino siempre va a caminar con el aspecto como si dudara. Aquí vamos a arreglarlo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Hablando en caso de los rastros, o un rastro municipal. Este bovino, ante morte, en dinámica, en estática, perdón, observamos desde el momento que estaba echado que había un problema en un miembro. Por la respiración estamos intuyendo que había dolor. No sabíamos en qué parte. Cuando nosotros intentamos pararlo, vimos que fue muy difícil para el animal la incorporación, por lo cual ahora sí podríamos decir que hay problemas en la locomoción y posteriormente al estar en dinámica vimos cuál era el miembro que tenía problemas. Deducimos que es el miembro posterior izquierdo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este animal tiene una anormalidad localizada. Tiene una complexión buena, es decir, que solamente es generalizada. Ahora, ¿es aguda o es crónica? Aquí, por lo tanto, vamos a analizar lo que es el miembro. Se ve que es aguda, sin embargo, como es localizada, y estamos aquí hablando, ya sea porque el animal aquí tuvo un golpe, o al desembarcar tuvo lo que es un esguince o cualquier otro traumatismo en este miembro, entonces nos va a decir que el animal está sano. Sin embargo, un miembro es el que está afectado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues por mejor manejo tendría que pasar al principio de lo que son los animales. ¿Para qué? Para que evitar el dolor innecesario del animal y por lo tanto así se tenga un mejor manejo de este. Él le dice que vaya al inicio, pero es cuando tienen este tipo de problemas de claudicación, para evitar que él siga sufriendo por cumplir el bienestar animal. Pero si cuando hay otro tipo de sospechas, siempre se manda al final. Ese animal, pues, tenía un problema local en el miembro posterior, pero no, él estaba prácticamente, no se le ve deprimido, no se le ve, como él mencionaba al inicio, con el cuello estirado hacia adelante y la boca abierta, que señala un problema respiratorio. Su condición corporal, la musculatura del animal, pues esto respaldan su buen estado, a excepción del problema que tiene
en el miembro posterior. La decisión de que vaya primero es porque está claudicado, pues porque si va al final, después de todo el maltrato, pues eso va a afectar, va a hacer que se afecte más la calidad que se pretende obtener de carne de este animal. Hola, muy buen día. Ok, entonces y miren en estas condiciones, ¿no? Un problema de ataxia motora, una descoordinación nerviosa, significado mucho de encefalitis, pudiendo ser bacteriana, ¿no? Otro punto importante es los animales pues, que se encuentran en este estado. El estado de nutrición y la reacción al medio ambiente es el bienestar, pero el estado de nutrición, animales que se encuentran prácticamente caquécticos, esos animales suelen ser un problema, esos animales tienen que hacerse un sacrificio de emergencia para que prácticamente uno decida decomisar y condenar ese animal, ¿no? Condenar lo que se obtenga de él, también hablo de sus vísceras. Aquí, este es el caso también de un cerdo. Mira, molo. Hola, muy buen día. En este momento lo que nosotros vamos a realizar es un decomiso ante mortem. No son muy frecuentes los decomisos ante mortem, pero este es un ejemplo perfecto en donde nosotros podemos dictaminar. A ver, si le podemos acercar a la cámara, lo que nosotros vamos a notar es una marcada delgadez del animalito. Se pueden sentir perfectamente desde la columna vertebral hasta las costillas. Si nosotros también somos más minuciosos, aquí podemos ver que tiene descamaciones en la piel. Es decir, tiene problemas cutáneos. Y también nosotros estamos observando abscesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el animal, de que tiene un agente etiológico interno, lo tiene. Y el último, que es que no se para y ya tiene, ya más que nada, está moribundo el animal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Una, que esperar hasta que muera para que un animal muerto no entra a una sala de matanza. ¿Por qué? Por la normativa que prohíbe y también por cuestiones ya sanitarias. O segundo, que se sacrifique de forma humanitaria para que se vaya directamente a planta de rendimiento. Cuando hablaba de planta de rendimiento se está refiriendo al rendering, ¿ya? O si no, se vaya a ser incinerado el animal a un digestor, un biodigestor. Ahora, también es importante evaluar el sistema urogenital, glándulas mamarias, y eso hay que chequear, pues, que animales que en el antemortem se vea, por ejemplo, una secreción purulenta, que nos da un signo de metritis purulenta, pues eso hay que ver si es que no se ha hecho ya séptico, o sea, que no se ha generalizado la infección. Hay que tomar la temperatura del animal y ver si es que está en condiciones de poder ser llevado adentro de la playa y por ende ser entregado luego para consumo humano. En el caso de otro problema a nivel urogenital, pues estos animales prolaxados se suelen ver, animales que han sido llevados en el camión, han sido presionados, tal vez están próximas al parto o están en el postparto y eso provoca pues que se prolaxe. Esto simplemente hay que lavarse, se lleva nuevamente adentro. Lo riesgoso de esto esté expuesto es que con cualquier alambre, cable, o punta que esté por ahí en contacto con ello, puede desgarrarlo y prácticamente le puede provocar la muerte del animal, porque el animal, si se logra desangrar, el shock hipovolémico, muerte segura. Este es un prolapso uterino. Entonces, si es que se ha generalizado el problema, definitivamente el animal debe ser llevado aparte, debe ser tratado, recuperado, y luego para que entre, después de unos días de haberse recuperado, entrar a faenamiento. Pero si la infección ya es generalizada, entonces habrá que evaluar al animal para saber qué decisión tomar. Si solamente está secretando pus el animal no tiene fiebre, el cervix obviamente está abierto, hay una secreción purulenta, pues eso es local y uno decide en estos casos matarlo al animal, sacrificarlo y llevarlo, él tiene que ir al final de la matanza de todos los animales. Al final se decomisa, obviamente no se entrega al ganadero el aparato reproductor, pero todo eso se tiene que tener cuidado a la hora de colgar al animal, de sacrificar, porque si algo, imagínense que este animal sea colgado y la pus empiece a la hora que se manipule, se corte el aparato reproductor, se viscera el animal y por ahí pus pueda caer en el resto de la carcasa, pues eso sí es un peligro.
Entonces la idea es que este animal se logre recuperar antes de entrar a faena. Este sí, si no hay ningún problema más, se le lleva adentro ese prolaxo, se corrige, esto entra a planta sin ningún problema, ¿no? El problema aquí es más para el animal que se vaya a desangrar. Este sí, si se ha generalizado, sí termina siendo riesgoso. Entonces aquí si es leve, si es grave, se toman decisiones en el momento. O se recupera o entra a playa al final. Miren todo eso, cómo se ha logrado dañar el tejido. Este es solamente un tipo de bacteria ocasiona esto. Una mastitis necrotizante. Escherichia coli es el principal responsable, aunque también se asocia con otras bacterias, pero miren esta situación. E. coli, si esto ha logrado hacer una septicemia, definitivamente el animal debe estar con fiebre elevadísima, deprimido. Esto animal no entra a sacrificio. Entonces, es un sacrificio para que pueda ser el animal finalmente llevado, se decomisa, se condena y es incinerado. Esto va a depender del estado en el que se encuentra el animal. Pero es distinto tener una mastitis por estafilococos o estreptococos, que hay una notoria hinchazón a nivel de glándula mamaria o pezones, cosa distinta que lo que hace E. coli, ¿no? Cómo se prácticamente destruye todo el tejido mamario y eso si se generaliza, ese es el medio de toda infección. Si se logra generalizar, definitivamente eso ya no. E. coli ya se ha hecho bacteriemia. Ese es el problema de las infecciones bacterianas o virales, que hagan bacteriemia o que hagan viremia y eso ya no termina siendo apto para el consumo humano. Este es el aparato respiratorio, miren este caso. Miren la respiración que tiene el animal agitado. Automáticamente uno debe pensar, miren cómo tiene elevadísimo la taquipnia. Es una taquipnia, perdón, elevadísimo la frecuencia respiratoria. Esto se sospecha de alguna neumonía, ¿no? Ahora miren este vacuno. Miren esa respiración. Hay secreción. Miren esos ojos hundidos. Está deshidratado, deprimido. Ambos son sospechosos. Ambos deben, obviamente, sacrificarse, pero definitivamente pasa a ser por su estado, pasa a decomisarse, condenarse, incinerarse. Este sí entra a sacrificio, va a ser sacrificado al final, debe ser sacrificado al final del resto de animales sanos, él va al final. Y adentro se ve pues lo que les decía, ¿no? Al abrir el animal, adentro vemos si es que esa infección se ha generalizado o no. Si la neumonía ha abordado más problemas, ¿no? Entonces su estado está normal, él está de pie, no está deprimido, son dos tipos posibles de neumonías, que nos hace tomar decisiones, diferentes, ¿no? Ahora, también hay que chequear las lesiones, las tumefacciones o edemas. Por ejemplo, miren este caso. Esta es una lesión producto de que el animal transporte le ha ocasionado una lesión. Esto, el animal termina siendo beneficiado al final, debe ser sacrificado al final de la matanza. Y esta parte se tiende a decomisar. Esto es un problema local, nada más. Pero miren esto. Hola, ¿qué tal? En este momento lo que nosotros estamos observando es este porcino y sobre todo el dictamen que debe de seguir. Si nosotros nos enfocamos, vemos que tiene una marcada dilatación abdominal, que de hecho tiene presión. Ahorita lo que nosotros estamos presumiendo, sobre todo por la consistencia, que es una dilatación de ascitis. Desconocemos la causa de la ascitis. Vemos que tiene una marcada caquexia, aquí vemos perfectamente, también tiene problemas de la piel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decidimos? Aquí puede ser un decomiso ante mortem, o también en su defecto, cuando los rastros no tienen planta de rendimiento, un horno incinerador, entonces lo que pueden hacer es que este animalito entre, pero hasta el último, para que posteriormente se decomise. Aquí, ¿por qué cuando el rastro no tiene una planta de rendimiento, por qué no es recomendable sacrificarlo? ¿Por qué? Porque en el momento
está bien, se decomisa ante mortem, pero después, ¿qué se hace con él? Si no se tiene un destino de dónde ponerlo. Sin embargo, aquí lo que hacemos es, mejor, se sacrifica, sobre todo por fines sanitarios, para que, pero hasta el último, para que así, allá en la línea que están las instalaciones y los estamos para decomiso, pues ahí mismo se decomise. Ahí es dependiendo de la situación de cada médico y los recursos económicos de cada rastro. También la temperatura de los animales sospechosos, pues ahí tener un termómetro infrarrojo sería lo ideal. Así a distancia, sin necesidad de tener que agarrar al animal y manipularlo. Es importante tomar la temperatura corporal. Nos dice mucho en separar ese grupo de animales que están con una infección y no están infectados, que no tienen un proceso infeccioso. Lo siguiente es realizar un frotis sanguíneo. Ya esto, la verdad, nunca he visto esto en un camal. No, yo no lo he hecho. No hay las condiciones para esto, pero se considera dentro del plan que se incluye dentro del reglamento, ¿no? Entonces hemos visto que también las manifestaciones vesiculares, les comenté, el registro de los resultados de la evaluación ante-mortem se tienen que correlacionar con el post-mortem, ¿no? Obviamente ese es el primer filtro. El último de todos los filtros es el post-mortem, antes de que un animal termine yendo al mercado, ¿no? Sus productos y subproductos igual. Ahora miren esto de la evaluación del ganado. Ya habían visto, pues el doctor comentó que el animal se realiza una evaluación en su estática, o sea, estando quieto, y otra evaluación del animal en dinámica, estando en movimiento. Este animal tiene que evaluarse aquí el comportamiento, cómo se encuentra normalmente echado, la flexión de sus miembros anteriores, cómo estira los miembros posteriores, la ubicación de su cuello, en qué estado se encuentra el animal, sus orejas. Entonces, hay que saber bien cómo es lo normal para saber identificar si hay alguna anomalía. Y estos animales tienen que ser estimulados para que puedan pararse, puedan desplazarse y nosotros podamos justamente estar, aquí se está moviendo los animales para poder saber si es que alguna anomalía este, en en su locomoción se encuentra presente. Estática y dinámica es lo que se tiene que evaluar en el ganado. Los animales deben de volarse, como les decía aquí, en descanso, en pie, en movimiento. Ahora, esto es importante también. Los animales que no han sido faenados, 24 horas después tienen que volver a ser reevaluados. ¿Ya? Bien, si se dan las condiciones, tienen sombra, tienen su pasto. Esto es propio en animales que ya tienen más de un día en los corrales del camal. Se les debe, quien los llevó tiene que estar encargado de su alimentación. El agua lo da el camal, la sombra la da el camal, el alimento corre por el dueño. Los animales durante el encierro deben tener agua permanente para beber, pues agua pues que prácticamente uno la pueda tomar, no un agua sucia o corrosiva por ahí. Deberán ser alimentados cuando el periodo de descanso supere las 24 horas. Entonces, dictámenes de la evaluación ante Marten, hay unos 4 dictámenes, es que el animal prácticamente uno le diga ya, para adelante, que vaya a la manga, que entre al cajón de aturdimiento y a faena. El segundo, es que los animales sean beneficiados bajo precauciones especiales, ¿no? En el caso del faenado de emergencia, estos son los sospechosos. En el faenado de emergencia son animales que llegan agonizando, pero no por problemas infecciosos ni febriles. Y el último es, los procesos infecciosos y febriles están aquí. Se comisa o se aplaza el faenamiento. Se comisa el animal o se suspende el faenamiento. Se aplaza el faenamiento. Que es prácticamente separarlo, aislarlo, ver qué tiene, y si es positivo alguna enfermedad, chao, sacrificarlo, pero para incinerarlo. Desplazamiento excepcional de los animales a otro matadero. Esto también es importante. La idea es que los animales que entren a un rastro, a un matadero, a un camal, deben de ser todos sacrificados. Ningún animal debe salir vivo del camal. Pero hay razones en las cuales, por ejemplo, hay paro de los trabajadores, las máquinas que están funcionando con energía se averían. Entonces, ustedes bien han visto ya la máquina correspondiente empezando nomás de la que los eleva. Si falla esa polea, entonces inclusive las máquinas, la sierra dorsal, la sierra de pecho. Si hay unas averías ahí, prácticamente esa sí es una opción en la cual el médico veterinario puede optar por eh, dar la orden de que esos animales justamente salgan del camal y ser beneficiados en otro, ¿no?
La prohibición es, bajo ninguna circunstancia puede arremetirse los animales allá. Si sale un animal, lo que les decía, como vieron en la anterior imagen, un animal va a llegar de un camal a otro para que sea beneficiado. Jamás un animal va a ser sacado de un camal para que pues participe en ferias, en eventos agropecuarios, para que terminen siendo reproductores, o sea, no, si sale de un camal es para que vaya otro a ser matado, no para que por ahí en el camino termine siendo vendido, ¿no? Vemos esto de los animales muertos, enfermos y sospechosos. Miren cómo esto es lo ideal que debería de tener un camal para poder examinar exhaustivamente y semiológicamente, obviamente, a un animal. Miren, Cuando se realiza la inspección ante mortem, es antes de la muerte, nos permite es ayudar que los animales estén sanitariamente normal, estén corporalmente bien y se revisan las mucosas. miren, vean que no demanda mucha inversión. Esto es aquí, los fierros, y aquí prácticamente la doctora revisa boca para ver si no se encuentra con alguna afta, que es el miedo que más se le tiene a la aftosa, ¿no? Cuando se realiza la inspección ante mortem, es antes de la muerte, nos permite es ¿Cómo ayudar puede que los ahí animales revisar? estén sanitariamente normal, estén Puede hasta tomar corporalmente bien temperatura, y se chequear revisan las mucosas. mucosas. Eso es lo que les decía, trasladado. Este es un brete, es una manga pequeñita, pero muy útil. Si tiene una enfermedad no infecciosa, el animal vuelve a su grupo, obviamente. Si no hay enfermedad infecciosa, se regresa a su grupo para que siga el circuito. Si el animal presenta un diagnóstico presuntivo que les decía, sospecho de por ahí hay el carbunco son hemorragias en todos los orificios corporales, lo llevo al corral de los animales observados. Lo siguiente es tomar la muestra, comunicar a SENASA esto, el lugar donde nosotros en función, juntamente con SENASA, pues no determina pues cuál es el destino final del animal según los resultados. El lugar donde se encuentra el animal deben ser desinfectados. El SENASA prácticamente, si se confirma el diagnóstico que es una enfermedad infectocontagiosa, de estar en un corral de observación, debería de tener el camal también un corral de aislamiento para finalmente el animal tomar la decisión de sacrificarlo y ser incinerado. La desinfección de los corrales, como comenté antes, en caso de los lugares donde se han encontrado animales con infecciones contagiosas, se puede utilizar estos dos, por un lado soda cáustica y por el otro lado el hipoclorito de sodio al 15%, son los más usados dentro de la desinfección de corrales. De los ingresos de los animales imposibilitados al matadero, los animales deben de ingresar por sus propios medios de locomoción, excepto cuando hayan sufrido obviamente un accidente y no les permita pues avanzar, ¿no? Previa evaluación y disposición del médico veterinario, pues es lo que nosotros vamos a tratar de corroborar ello. Entonces desde aquí se ve, desde que está descendiendo del camión, del transporte, se empieza a evaluar la conmoción. Ahora, hay situaciones también si el animal padece de un estado de estrés, de fracturas o artrosis, este animal, debe ser destinado a un sacrificio de emergencias, es otra. Animales en este estado descaderados o que tengan fracturas, artrosis, estrés, eso es lo que mencionaba, el sacrificio de emergencias son animales, estos animales no tienen que esperar, son los primeros de ser beneficiados dentro del circuito, ¿no? A diferencia de los que se sospecha de infecciones, se sospecha de algún otro problema, pero también animales que tienen problemas localizados, abscesos, miasis, heridas, tumores de ojo, yo creo que estos sí podrían hacer su cola, dependiendo de dónde se encuentran estas heridas o estos problemas. El de ojo, no, este debe ser al inicio, pero son también dentro de los sacrificios de emergencia. Se tiene que sacrificar al animal, miren este acceso, que para esto se retira en el post-mortem. Se retira y se entrega el resto del animal. Si ve que no hay más accesos, ¿no? Porque si se aparecen más accesos, eso ya es un problema generalizado. Animales en estado agónico, miren en este estado cómo se encuentra el animal. Estos deben ser faenados de inmediato, los que están en estado agónico, en sufrimiento, lo que vieron antes. Animales con problemas en el ojo, artrosis, descaderados, con fracturas. Son
son los primeros en sacrificarse, o si llegan al camal, porque me ha pasado, hay circunstancias en las cuales están matándose ya 10 animales y llega un animal prácticamente agonizando. Uno tiene que acercarse a hacerle la evaluación rápida del animal para saber si tomar temperatura, ver si la frecuencia respiratoria, cardíaca, auscultar, y esto uno jugársela también en función a la experiencia que pueda tener, ¿no? Al final yo sé que adentro puedo ver de qué se trata, reviso mucosas, veo que no sean ninguna de esas características de enfermedades zoonóticas o infectocontagiosas y decido que entre al beneficio. Es decir, interrumpo la matanza del sacrificio número 11 para que el 11 pase a ser este animal. Entonces, es distinta que un animal amanezca tal vez con el problema, agonice, pero por lo general estos sacrificios de los animales agonizando, que están sufriendo, llegan en el momento. Y estés matando en el animal 50, el 51 tiene que ser él. Entonces no tengo que mandarlo a la cola. Y no va a ser el primero porque suelen ser emergencias, pues. Entonces miren esto. Miren las mucosas. Prolaxo. Se dieron cuenta ahí pues el estado completamente el animal deprimido, agonizando, ya casi no tiene reflejo pupilar y este animal debe ser inmediatamente sacrificado. Ahora, los subproductos y productos se identificarán como retenidos, manteniéndose como tal hasta que el médico veterinario determinemos qué hacer con esto. Este es un incinerador, ahí tienen que terminar. Los animales muertos, ¿qué es lo que hacen? Miren en este caso, si ha pasado circunstancias en las cuales el animal ha llegado de agonizar, no es hay que chequear que no haya sido ninguna enfermedad infecciosa, al final todo se ve adentro ya. Pero hay situaciones en las cuales el animal llega con un rigor mortis, ya tiene más de 15 o 20 minutos de muerto y eso definitivamente no va a entrar. Si ha entrado al camal y pensó que iba a llegar a a la playa para que entre el circuito y obviamente esto sea entregado el animal ya como carcasa, pues se equivocaron. Estos animales muertos, salvo llegue agonizando, pues, ¿no? Salvo tenga no más allá de 5 minutos de haber muerto, se hace desangrar y si entra, ¿no? Más aún cuando esa muerte haya sido por alguna asfixia, lo maltrataron, lo golpearon al animal. Entonces el establecimiento debe poner de conocimiento a nosotros los veterinarios sobre la existencia de animales muertos que hayan llegado muertos en el camión o que amanecieron muertos. Si el animal se haya muerto, será inmediatamente remitido a la sala de necropsias, ¿no? Esto para que finalmente termine en el digestor. Este es un digestor de un camal, ¿no? El sacrificio de urgencia fuera de horas de labor, esto sí es un dolor de cabeza. Ya, o sea, cuando tú estás en tu casa y hay una emergencia que llega, o si no, ya estás prácticamente cambiándote, te terminó la jornada de la chamba a las 4 de la tarde y ya te fuiste a duchar, estás alistando 4:30 y ves que están llegando un animal a sacrificarse por un problema. Cuando el sacrificio de urgencia debe hacerse en días feriados o en horarios en que se haya ausente la inspección veterinaria, el establecimiento podrá disponer de dicho sacrificio en la sala de emergencia. O sea, es lo que quiere darte a entender. En esas situaciones en las cuales ya no te encuentran o te encuentran que ya estás yéndote, te cruzas, tú estás saliendo del camal de tu día de chamba y está llegando una emergencia, el camal, sus peones lo sacrifican al animal, pero te guardan lo que es vísceras, te guardan desde la cabeza y órganos internos para que al día siguiente tú lo revises. La carcasa queda ahí para que uno decida si le entrega o no. No podrán ser destinados al consumo humano. Eso es lo importante, ¿no? Excepto cuando hayan sido originado por fracturas
asfixias, shock. eh, Eso termina, esto sí es una excepción, esto sí se pueden entregar al consumidor. Los animales que pasen a evaluación ante-mortem no deben haber sido sometidos a actos que distorsionen o oculten signos de afecciones o enfermedades, eso también es importante. Que se haga con hembras con preñez a término. Estas hembras que están llegando a término, lo ideal es esto. No deben de llegar en el último tercio de la gestación o más aún en el octavo, el noveno mes de la gestación. No deberían ser preñadas. Y si lo hacen, hay que esperar hasta el 10 día, hasta el día 10 postparto. En el aborto, si se da un aborto en el corral, ese es otro. También ha pasado. Los animales que abortan no deben de entrar al circuito, deben pasar a un corral a ser helados para que se tomen justamente se le haga la evaluación semiológica correspondiente para saber si entra o no como considerado de un sacrificio de emergencia, ¿no? Caso de animales que nacen en los corrales, ahí sí hay, esto lo encontré porque en realidad no lo toca el reglamento, pero es necesario que ustedes tengan una idea de qué posiblemente hacerlo. Hay tres opciones aquí: retirar al animal del establecimiento, el médico veterinario de esa orden, que el ganadero, el dueño del animal se lo lleve. Lo otro es sacrificarlo como urgencia. Y lo otro es que se críe ahí en el corral durante un mes. Pero lo más salomónico va a ser esto. Sabes que al dueño de la cría ya se lo termina llevando, verá qué hace con el animal. Esto puede ser si es que deciden, no tienen dónde más tenerlo y lo sacrifican para dar eso. Y esto sí no se va a permitir, pues, ¿no? Pero es una opción. Declaración obligatoria de enfermedades. Si hay una enfermedad infectocontagiosa y más aún es zoonótica, pues esto no se deben esperar no más allá de 12 horas para informarle al SENASA de este problema. Y repito aquí algo que yo lo he dicho antes: animales que ustedes sospechen de que puedan tener un problema, al final, así joda quien joda, al final tiene que ser sacrificado. Y eso a ustedes lo respalda su colegio médico veterinario. Bueno, esta es una cialorrea en fiebre aftosa, ¿no?, que se puede identificar. Muy bien, aquí terminamos quedando con esta primera parte de la inspección ante-mortem. Ya en la siguiente veremos casos más específicos de los que se presentan más común en el antemortem para saber qué hacer y cómo manejar al sospechoso y confirmar el problema, ¿no?